Se acercó a mí cuando yo estaba terminando de predicar una tarde. No me acuerdo exactamente dónde, en qué iglesia me habían invitado a predicar. Y tenía los ojos muy llorosos. Era un chico, no sé, unos 18, 19 años. Y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, sí. Y le vi que él tenía muchos deseos de platicarme algo. Y le dije, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Le dije, sí, por supuesto. Me dijo, ¿será que Dios todavía pueda amarme? Porque usted acaba de predicar que Dios ama a las personas, que Dios dio su vida por las personas. Y, y yo no puedo creer, no soy capaz de creer que Dios pueda amarme. Cuando dijo eso estaba llorando y me dijo, es que usted no sabe quién soy. Le dije, no, no, por supuesto, no sé quién eres y me dijo, y tampoco sabes lo que he hecho. De repente me hablaba de tú, de repente me hablaba de usted y en el diálogo él estaba muy consternado y me dijo, es que yo estoy lleno de odio, estoy lleno de tanto coraje contra mis padres, contra mi familia, mis hermanos. He deseado que se mueran. Me he ido de mi casa muchas veces y no sé, no sé, ahora que lo escuchaba usted, me, me vino a la mente si será posible que Dios todavía ame a alguien como yo. Y le dije, justamente eso es el Evangelio. El Evangelio nos grita. El Evangelio es el grito ahogado de Dios en Jesús crucificado, en Jesús sangrante en la cruz, diciéndonos, te amo. Cada una de mis heridas te grita que te amo. Y cuando yo le estaba diciendo esto, él estaba todavía más quebrantado, más quebrado. Finalizamos la plática y después de un momento de tanto quebranto que él tenía, por fin pude ver en su mirada un poco de esperanza, un poco de luz, de que él podía atreverse a creer que Dios todavía lo amaba. Dice Brennan Manning que estar vivo es estar quebrantado. Estar quebrantado es necesitar de la gracia. La sinceridad nos mantiene en contacto con nuestra necesidad y con la verdad de que somos pecadores salvados. Hay una hermosa transparencia en los discípulos sinceros que jamás llevan máscaras ni fingen ser lo que no son. Y ese es el punto. Dios quiere, Dios quiere que nos quitemos las máscaras, que ya no tratemos de esconder quiénes somos, sino que simplemente vengamos a Él diciéndole, Señor, esta persona que tú ves aquí, ese soy yo. Y cuando una persona es verdaderamente sincera, sin esforzarse por parecerlo, es virtualmente imposible insultarle personalmente. No hay nada por qué insultarle. Quienes estaban verdaderamente listos para el reino eran este tipo de personas. Su pobreza de espíritu y su rigurosa sinceridad les había hecho libres. Eran gente que no tenía de qué enorgullecerse. Y ese es el grande problema. Queremos presentarnos a Dios con nuestros diplomas, con nuestras medallas de habernos portado bien, de haber hecho buenas obras, de habernos ganado un poco de su misericordia, o no un poco, sino un mucho. Y queremos hacernos los muy buenos, muchas veces. Pero la gente que se acercó a Jesús y que recibió la gracia que Él tenía para ellos,
Eran gente que no tenía de qué enorgullecerse. Mira cómo lo plantea Brennan Manning. Dice, estaba la pecadora de la aldea que había besado los pies de Jesús. Ese acto requería de libertad. Despreciada como prostituta, había aceptado la verdad de su nimiedad ante el Señor. No tenía nada que perder. Amaba mucho porque se le había perdonado mucho. ¿Te acuerdas de esa historia? De esa mujer que vino con Jesús y le puso sus cabellos, dice que en los pies de Jesús. Lloró y lloró y lloró ante Jesús. Y estaba enjugando los pies de Jesús con sus cabellos. Y entonces las personas que estaban alrededor de Jesús decían, si Jesús fuera un profeta, seguramente sabría qué tipo de mujer se le está acercando. Es una cualquiera, es una X. Y la mujer lo sabía. Jesús, por supuesto que lo sabía. Pero esa frase de Jesús, que a quien se le perdona mucho, ama mucho. Esa fue la experiencia de esta mujer. Jesús, el predicador y profeta y rabino de Galilea, permitió que ella, con toda su impureza, pudiera acercarse a Jesús, el ser más puro de la historia. Entonces, amaba mucho porque se le había perdonado mucho. El llamado buen ladrón era un terrorista que reconoció que estaba recibiendo justa recompensa por sus crímenes. Tampoco él tenía de qué enorgullecerse. El buen samaritano, el modelo de la compasión cristiana, era despreciado como pagano por su ascendencia judía. Era tan impuro, ya que a diferencia del sacerdote y el levita que pasaron de largo junto al herido, el samaritano podía darse el lujo de expresar su amor por el hombre herido que había sido dado por muerto. Sí, era un hombre X, era alguien no importante, pero Jesús dijo que ese hombre, el samaritano, el buen samaritano, actuó como un verdadero prójimo. Entonces, ser sinceros con nosotros mismos no nos hace inaceptables ante Dios. No nos distancia de Dios, sino que nos atrae hacia Él como ninguna otra cosa puede hacerlo y nos abre para recibir la gracia. Fíjate qué hermoso pensamiento. No nos distancia de Dios la sinceridad. Todo lo sincero que pueda hacer con Dios, eso es lo que Él está esperando de ti y de mí. Él está deseando que nos quitemos todas estas cosas, estas justificaciones que a veces hacemos de las cosas perversas que cometemos, pero que vengamos con Él, porque no podemos deshacernos de nuestras debilidades. Allí es donde entra la gracia de Dios. Entonces Jesús nos llama a una vida perfecta que no podemos lograr por nosotros mismos. Estar vivo, te repito, es estar quebrantado. Estar quebrantado es necesitar de la gracia. Es solo a través de la gracia que podemos atrevernos siquiera a esperar que podamos parecernos más y más a Cristo. Así que, ¿por qué no ser sinceros ante Dios? ¿Por qué no hablar con Él de una forma honesta y transparente y decirle lo que verdaderamente somos, sin ninguna máscara que querramos dar una apariencia que no somos? Porque si somos sinceros, podríamos abrirnos a su gracia. Así que, ¿qué tal si hoy te abres a la gracia de Dios? Porque acuérdate, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a Jesús por sacrificio por nuestros pecados. Entonces,
Abrámonos al amor de Dios, abrámonos a su gracia, abrámonos a su perdón. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.